Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con colegas y amigos esta presentación sobre estrategias potenciales en la prevención y tratamiento de las infecciones respiratorias virales. Este webinar es gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y va a quedar registrado en la página web de la sociedad. Mi nombre es Carlos Olmos, para los que no me conocen. Yo soy alergólogo, inmunólogo y pediatra trabajo pues en Bogotá y me dedico a la alergología e inmunología también de adultos. Trabajo en el Centro Médico de la Sabana y profesor universitario de la Universidad del Rosario y en una institución que se llama CAIRE, IPS y Fundación. El plan y los objetivos básicos son los siguientes. Vamos a resaltar el impacto de las infecciones respiratorias virales en la edad pediátrica, pero también vamos a hacer comentarios en la edad avanzada. Enfatizaremos la importancia de la respuesta inmune normal a las infecciones virales y nos referiremos a la asociación que tienen estas infecciones virales, sobre todo en pediatría, con el asma y el coronavirus, con la hiperinflamación que estamos viendo y viviendo. Y vamos a proponer opciones preventivas principalmente y terapéuticas, más allá del manejo convencional sintomático que existen para las infecciones respiratorias virales, que nos ayuden a reducir el riesgo y las complicaciones con estas infecciones. Específicamente vamos a concentrarnos en el Pidotimod y la vitamina D. Para ustedes es conocido que las infecciones respiratorias virales han sido consideradas por la Organización Mundial de la Salud como la pandemia olvidada por muchos, por todo este siglo y el siglo pasado incluso. Afecta básicamente a los extremos de la vida, la edad pediátrica y la edad avanzada. Básicamente la mayoría de estos procesos son virales en principio y tienen un alto impacto en la comunidad y en los usos de servicios de salud ambulatorios, hospitalizaciones, incluso mortalidad, y sobre todo en el uso y en el abuso de antibióticos y a la resistencia que conlleva este abuso de antibióticos. La mayoría de estos procesos son, digamos, entre comillas, benignos y se resuelven rápidamente por mediación del sistema inmune. Sin embargo, es de recalcar que ellos son, las infecciones virales respiratorias, riesgo para el desarrollo y para las exacerbaciones del asma, sobre todo en la edad pediátrica, y ahora estamos viviendo la etapa del coronavirus y la relación que tiene con la hiperinflamación. La mayoría de estos procesos se desarrollan en un niño con factores ambientales que muchas veces son inmodificables, el cigarrillo, la polución, etcétera, y prácticamente nos queda el sistema inmune, aunque inmaduro y ya en declive, como en la inmunosenescencia, como foco para poder mejorar las condiciones con inmunoestimulantes. Conversemos primero sobre las infecciones respiratorias virales. Estas son producidas básicamente por los rinovirus, como ven acá, A, B y C. Estos virus tienen muchos subtipos, que globalmente los rinovirus conforman más de 160 subtipos, lo que hace complejo hacer, por ejemplo, una vacuna. Y los virus sincitiales respiratorios, aunque son menos genotipos, 10 y 13, también ha sido muy complejo el realizar vacunas para ellos. Estos virus tienen sus receptores ubicados principalmente en el árbol respiratorio alto, un poquito más abajo en los bronquiolos, el virus sincitial respiratorio, y aquí ven el coronavirus, cuyo receptor no está en el tracto respiratorio alto, sino en el alvéolo y distalmente, como lo vamos a ver. Este coronavirus ha hecho un periplo
que empieza en un huésped natural y pasa a un huésped intermediario y luego al ser humano, y ahí adquiere una serie de capacidades evasoras del sistema inmune y va a llegar al sistema inmune que no tiene conocimiento de ellos y que no existe inmunidad de rebaño. Todos los virus que vamos a mencionar, los virus respiratorios y el coronavirus, perdón, tienen el mismo ciclo. El virus entra, se une a su receptor, es fagocitado o endocitado, se fusiona con la membrana citoplasmática del huésped y luego adentro de la célula se descubre, se quita la capa, la envoltura y se libera el material genético, que en este caso es RNA, que a través de las proteínas transportadoras del huésped va al núcleo. Ahí se replica en un número inconmensurable de veces y luego ese material genético se va translocando y va al retículo citoplasmático donde se reensambla y adquiere las proteínas de su capa, de su corona, y se expulsa por exocitosis y va a infectar a otras células. Eso ocurre principalmente, como lo mencioné, en el árbol respiratorio alto, pero en el coronavirus el receptor está ubicado distalmente a nivel alveolar y por eso su manifestación principal de síntomas respiratorios predominantemente bajos. Nos defendemos en una forma muy sencilla. Primero, con el sistema inmune innato, que es la primera línea de defensa, que consiste en que los receptores que tienen todas las células del sistema inmunológico en su membrana y en su interior, que se llaman receptores reconocedores de partículas virales y en especial del RNA, ellos reconocen estos virus y envían señales de transferencia o de señalización al núcleo para que el núcleo de dicha célula produzca interferones. Estas células del sistema inmune innato, como los fagocitos, los macrófagos y las células dendríticas y las células NK, tienen esta maquinaria para producir interferones. La célula dendrítica, además, va a captar este virus, va a procesarlo y lo va a presentar al sistema inmune específico, a los linfocitos T, específicamente a los CD8, que son característicamente citotóxicos para células infectadas por virus, y se lo va a presentar también al linfocito CD4, que son ayudadores que le van a ayudar al linfocito B para que produzca anticuerpos neutralizantes y se termine la infección. Esto es lo que vemos normalmente en una persona que se recupera. La respuesta inmunológica interna principalmente se basa en la producción de interferones contra ambos tipos de virus. El virus es captado por su receptor, inmediatamente entra a la célula, evoca y es captado por sus sensores, por sus receptores y a través de señalización intracitoplasmática llega al núcleo. Y en el núcleo le dice al núcleo que produzca interferones que van a ser la principal arma para combatir estas infecciones. Ese virus, a través de su receptor, va a alisar, a matar, por decirlo así, la célula que tenga el virus. La mayoría de las infecciones respiratorias bajas, en la mayoría de los seres humanos, es una respuesta de interferón activa, rápida y es una respuesta regulada. Sin embargo, estamos viendo una respuesta de interferones lenta y retardada, por ejemplo, en la infección por coronavirus, y la estamos viendo también lenta y retardada en pacientes que tienen factores del huésped, como por ejemplo edad avanzada o comorbilidades inmunológicas y no inmunológicas que tengan una inflamación crónica de bajo grado. Y en pediatría vemos un factor facilitador del huésped es la alergia, como lo vamos a ver en unos minutos. Rápidamente, el sistema inmune del niño es un sistema inmune inmaduro. No ha tenido contacto con estas infecciones y específicamente, por ejemplo, la clásica gráfica de la inmunidad adaptativa y su ontogenia
es que trasplacentariamente pasa la inmunoglobulina G y esta empieza su producción en los primeros años de vida, llegando a la producción del adulto después de los 2 o 3 años. La IgM es la más rápida conversión hacia los valores del adulto en el niño, muy tempranamente, pero la inmunoglobulina A se demora hacia los 7, 8, 9, 10 años, lo que hace más frecuente las infecciones de mucosas. Entonces, la característica del sistema inmune inmaduro del niño es que tiene deficiencias en sus receptores captadores de virus, específicamente en sus receptores Toll-like. Hay una inmadurez en el reconocimiento de la respuesta inmune innata y de sus fagocitos y obviamente la producción de interferones. Y en el sistema inmune, básicamente, específico es en el déficit de la inmunoglobulina A y en un desbalance hacia la respuesta TH2 que favorece la alergia. En las personas de edad avanzada vemos cómo hay un declive de la producción de anticuerpos y de la respuesta inmune innata, pero una ganancia en estas células que se llaman disfuncionales de memoria. De ahí que los adultos mayores van a responder con desproporcionada producción de citoquinas y hacer tormentas citoquínicas porque tienen una alteración en el sistema inmune de regulación. Característicamente, estas infecciones se ven a nivel urbano, principalmente en ciudades comparados con el área rural. Y eso se debe al estilo de vida urbano. Estilo de vida urbano, ahora lo revisaremos, altera y hace que se pierda la biodiversidad en la microbiota intestinal, cutánea, respiratoria, que se traduce en una disfunción inmune, y esta disfunción inmune es básicamente una respuesta inflamatoria de bajo grado que hace que esta inmadurez o se prolongue en el ser humano que vive en ciudades y se haga más notoria en las personas expuestas a polución, por ejemplo. Conversemos ahora entonces sobre las infecciones virales y la relación con el asma. La mayoría de estos virus que ya ustedes han visto, los rinovirus, inflaman el epitelio, pero para que esta inflamación del epitelio, que es la infección común y corriente, se vuelva asma, usualmente media la alergia como un factor predisponente y un cofactor para que las dos se conjuguen y terminen en alergia. Tanto el virus sincitial respiratorio, pero principalmente el rinovirus, en personas sensibilizadas alérgicas con una microbiota disbiótica, va a facilitar la presentación del asma. Y lo vemos en esta gráfica. Asma a los 6 años, el OR es bastante bajo con sincitial respiratorio, con rinovirus es más alto. Cuando hay una infección o coinfección por los dos virus, sube a 10 el riesgo de asma. Sin embargo, como vemos aquí, asma a los 6 años, cuando además de la infección viral por rinovirus hay alergia, el ORS prácticamente se multiplica por 8, 9 o 10. Los virus causan las exacerbaciones de asma, los antes mencionados, rinovirus y sincitial, no solamente en el niño, sino también en el adulto en un 80-90%. Y son los causantes del riesgo de asma pediátrica. ¿Y por qué ocurre eso? Básicamente, ya sabemos que en el niño sano, los virus son controlados por los interferones, mientras que la coinfección, la presencia del virus junto con un alergeno, hace que ese epitelio induzca citoquinas proinflamatorias alérgicas, que son las llamadas interleuquina 4 y 13, que le informan o le dicen al linfocito B, produzca inmunoglobulina E, que en principio esta es una molécula anti-interferón, enlentece la producción de interferón, y lo vemos en esta gráfica. Cuando no hay alergia, el rinovirus induce a la célula dendrítica a producir interferón alfa y se reduce la replicación viral. Cuando hay alergia, ya hay inmunoglobulina E sobre el receptor, induciendo esa unión de receptor IgE, hace que la célula dendrítica no produzca interferona
1 y permite la replicación viral. Por eso las infecciones son más frecuentes y más severas respiratorias en el alérgico. Conversemos sobre las infecciones virales en COVID y la hiperinflamación. Todos han visto esta gráfica en diferentes artículos, pero básicamente el COVID-19 se divide en 3 estadios. El estadio número 1 es la infección temprana, en donde el paciente puede o no tener los síntomas bajos, leves, pero finalmente el sistema inmune vence esa infección y desaparece la infección. Sin embargo, hay una etapa transicional en donde se está acabando la infección, pero súbitamente aparece un fenómeno de empeoramiento de síntomas que es la fase llamada inflamatoria, que tiene grados. En la mayoría de estos pacientes que desarrollan esta fase inflamatoria tienen grados variables de bajo nivel de inflamación crónica por comorbilidades y por impacto en el sistema inmune desde programados tempranamente. La mayoría cuando nos contagiemos vamos a no hacer síntomas o hacer síntomas leves, pero un 10 o un 5% vamos a tener complicaciones de hospitalización o UCI, precisamente porque este 15% tiene de base una inflamación crónica de bajo nivel. Esa inflamación crónica leve de bajo grado, ¿sí?, se programa en la etapa pediátrica. Esto no es un proceso de últimos años. Esto se va programando en una forma de una marcha inflamatoria en donde se agregan la patología alérgica de piel, la obesidad, los cambios metabólicos, cardiovasculares, como lo vemos aquí. Y son reflejo básicamente de un progreso de la inflamación producido por los cambios modernos en la vida moderna. La dieta chatarra, el sedentarismo, las alteraciones en la microbiota, la polución ambiental, inflama y altera el sistema inmune que está produciendo en asocio con enfermedades metabólicas, obesidad, etcétera, hipertensión, enfermedades inflamatorias musculoesqueléticas, respiratorias, digestivas y cardiovasculares, tienen la misma base, tienen una inflamación crónica leve de bajo grado que puede explicar el proceso hiperinflamatorio. Bueno, pero ¿qué tenemos para mejorar las defensas? Tenemos un agente que hay más de 100 a 200 subtipos o formas de virus, para lo cual es imposible hacer vacunas para todos ellos, o ha sido muy difícil. Ojalá se pueda hacer para el coronavirus. Muchos de estas infecciones ocurren en ambientes que no son modificables, cigarrillo, polución, etcétera, y nos queda el huésped, nos queda el sistema inmunológico. ¿Y cómo lo podemos inmunoestimular? Bueno, existen moléculas sintéticas, sabemos de las vacunas y su efecto en el virus de la influenza, su utilidad de los anticuerpos monoclonales como el palivizumab para el sincitial respiratorio y el omalizumab en asma alérgica severa, pero pues esto no es para procesos sino muy severos. Y tenemos como ejemplo de medicamentos sintéticos el pidotimod, y vamos a conversar también de la vitamina D. El porqué de la conversación enfocada en estos dos medicamentos: por su reproducibilidad, su relación dosis-efecto, nivel de evidencia y mecanismo de acción, y muy pocos efectos adversos. Este pidotimod es una molécula dipéptida, es un dipéptido sintético que se parece a una hormona tímica, tiene una alta biodisponibilidad por vía oral y una excreción urinaria. La presentación actual que existe es una solución oral de 400 miligramos por 7 mililitros. Se debe dar lejos de las comidas y tiene dos maneras de usarse. Me gusta mucho la fase profiláctica, que es la que podemos utilizar en niños, 7 mililitros al día
por 2 meses. Lo usan mucho en los países con estaciones 2 meses antes de empezar el invierno. En el adulto, 14 mililitros diarios por 60 días. Y en la fase aguda de la infección, lo más pronto posible. En niños, 7 mililitros cada 12 horas por 15 días para evitar la recurrencia, como vamos a ver. Y en adultos, 14 mililitros cada 12 horas por 15 días. La acción es muy sencilla. Este epidiotimot activa las células de la respuesta inmune innata, la célula dendrítica, la célula natural killer, el macrófago, los neutrófilos, para que se activen y produzcan su actividad controladora de la infección, y al mismo tiempo la célula dendrítica estimula poblaciones específicas de linfocitos T que van a combatir con citoquinas proinflamatorias rápidas a combatir la infección. Y también va a estimular la producción de linfocitos TH1 que van a aumentar sobre todo las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas de mucosa como la inmunoglobulina A. Aquí resumido los efectos sobre los toll-like receptors de estas células, la inducción de las células dendríticas y el aumento de citoquinas proinflamatorias a expensas de interferones y la inducción de la inmunidad adaptativa a través de la estimulación específica de los linfocitos TH1 que producen principalmente anticuerpos de tipo IgA para proteger las mucosas. Esta es una molécula conocida en Europa hace varios años. Se han hecho muchos estudios de prevención, pero sobre todo en poblaciones pequeñas, en grupos poblacionales pequeños, en donde se han dado en forma preventiva y se ha visto que la reducción en infecciones, en los síntomas respiratorios, en el uso de antibióticos y la mejoría en la producción de los anticuerpos. También se ha utilizado como manejo, pero pues los estudios observacionales son menores comparados con la prevención. La mayoría de los escenarios en donde cabe utilizar el pidotimob son los niños con infecciones a repetición, respiratorias altas, el paciente que por estas infecciones desencadena cuadros asmáticos, en los pacientes con déficit de inmunoglobulina A, y recuerden que la mayoría de las enfermedades autoinmunes entran en crisis por infecciones y también se pueden utilizar. Hay experiencias en el síndrome de Down también. Últimamente, y por fortuna, hemos visto cómo a través de este metaanálisis se ha agrupado toda la información que hay en muchos países en Europa y en la China. Más de 29 estudios se recopilaron en este metaanálisis del 2019, en donde por definición la infección respiratoria recurrente del tracto respiratorio recurrente la ven aquí, en menores, menos de 7 episodios por año, de 2 a 5, 6, y va disminuyendo, pero esa es la definición que tienen sobre todo en Europa. Y de más de 523 estudios, se llegó a 29 que equivalen más o menos a unos 4.000 pacientes, en donde se estudió y se evaluó la efectividad y la seguridad del pidotimob en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas recurrentes en niños menores de 14 años. Estas fueron las plataformas donde se adquirió la información y se estudió niños tratados con pidotimob solamente o pidotimob más terapia convencional o la terapia convencional más placebo o pidotimob más placebo. Como vemos acá, estos son estudios, es un metaanálisis muy heterogéneo porque es una población muy variada. En rosadito vemos que la mayoría de los pacientes recibieron 2 meses y recibieron una dosis al día. Muy pocos más tiempo y menos de un mes recibieron 2 dosis. Por eso es muy heterogéneo en cuanto a dosis y en cuanto a número al tiempo de tratamiento. Aquí vemos los resultados. En el número
de episodios de infección respiratoria aguda recurrente en los pacientes que fueron tratados con pidotimod. En estos estudios que ven aquí, se vio una mejoría principalmente favoreciendo a los pacientes que recibieron pidotimod comparados con los que no lo recibieron en los primeros 3 meses, 6 meses y 1 año. Y al año de haber recibido el tratamiento. Lo mismo ocurre con los días de síntomas respiratorios, específicamente con la tos. Se reducen notoriamente en esos estudios en donde había evidencia y seguimiento de los síntomas respiratorios a favor del pidotimod, una reducción en los días de síntomas respiratorios. Lo mismo con la fiebre, vemos una favorabilidad del pidotimod sobre los pacientes controles. Lo mismo ocurrió en el grupo que recibió tratamiento activo con pidotimod, tuvieron menos uso de antibióticos. Desde el punto de vista de pruebas de laboratorio, vemos que el pidotimod favorece la respuesta inmunológica en forma activa hacia los niveles mayores de inmunoglobulinas y especialmente de inmunoglobulina A, como vemos acá, y mejora, los niveles de linfocitos T, CD3, CD4, muy poco sobre los CD8, a favor de los pacientes tratados con pidotimod. Entonces, en resumen, este es un medicamento que tiene un efecto benéfico, con eficacia demostrable, con reducción del uso de antibióticos, con reducción en los síntomas y en la recurrencia, con mejoría de los niveles de inmunoglobulinas en los linfocitos, con muy pocos efectos secundarios y post-marketing, lo máximo que se han visto son efectos leves gastrointestinales. Sin embargo, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de los estudios, pero esta es la evidencia que hay sobre este producto. Conversemos un poco ahora sobre vitamina D. Esto es una hormona esencial. Por muchos años se ha venido estudiando exclusivamente la homeostasis de la salud ósea y en la evitación de raquitismo y osteoporosis, etcétera. Pero con los años se ha venido viendo que existen receptores de la vitamina D prácticamente en todas las células del sistema inmunológico. Más del 50% de la población colombiana está en riesgo de deficiencia de vitamina D, pero los niveles inmunoestimulantes, de entrada se los digo, son mucho mayores. Los objetivos son lograr niveles séricos por encima de 40, menor de 60. La vitamina D se obtiene por el sol y por los alimentos. El sol básicamente transforma en la piel un colesterol que lo vuelve el hígado una forma de 25-hidroxivitamina D3 y el riñón y otros tejidos la vuelven la forma activa que va a influir sobre los epitelios y todas estas células del sistema inmunológico. Revisemos su acción a nivel inmunológico de la respuesta innata. Son 3 efectos bien importantes. Quizás el más importante y conocido es la acción que tiene la vitamina D sobre la formación de péptidos antimicrobianos en todas las células del sistema inmune y del epitelio. Los péptidos antimicrobianos son básicamente antibióticos naturales que van directamente a bloquear las membranas de los virus, en este caso, y alisarlas. También hace expresar de la célula epitelial péptidos antimicrobianos llamados caderinas, que tienen una función de barrera tremenda, protegiéndola y la permeabilidad vascular a nivel intestinal y a nivel cutáneo y reduciendo notoriamente la inflamación y regulando que esta respuesta inflamatoria sea coordinada. A nivel de respuesta inmune adaptativa, es bien interesante cómo el calcitriol, cómo la vitamina D modula, es más inmunomoduladora que antiinfecciosa propiamente, a esta célula dendrítica, a que se vaya hacia el lado de la síntesis y estimulación de linfocitos T reguladores de la inflamación desproporcionada. También va a lograr que esa célula dendrítica
pare o reduzca la autoinmunidad si existe, pero principalmente va a reducir la acción de proinflamatoria que tienen ciertos linfocitos Th1 que producen citoquinas proinflamatorias como las aquí anotadas, la famosa interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, y también va a bloquear las citoquinas proinflamatorias dependientes del linfocito Th17. En resumen, la vitamina D disminuye las citoquinas proinflamatorias cuando actúa sobre el sistema inmune innato y aumenta la respuesta antiinflamatoria regulatoria cuando actúa sobre el sistema inmune adaptativo. ¿Qué se sabe de la relación de la vitamina D con el asma? Lo siguiente, el déficit de vitamina D aumenta las infecciones respiratorias, predispone a la inflamación de la vía aérea a infecciones y promueve las sibilancias o promueve el asma. Por un lado, y por el otro lado favorece el déficit, la alergia y la hiperreactividad de vías aéreas y por lo tanto el asma. Son muy sensibles los seres humanos a la vitamina D en esta fase, sobre todo en la ventana de formación de los órganos vitales como el pulmón a la vitamina D. Vemos que depende mucho el desarrollo pulmonar, la maduración, la producción de surfactante de la vitamina D o este tejido embrionario y fetal es muy sensible a la vitamina D y también en los primeros meses de vida va a actuar sobre la maduración y el crecimiento del sistema inmune, pero también va a ayudar a la formación de una microbiota adecuada que nos proteja de alergias y que nos proteja de la inflamación crónica persistente. La vitamina D, si está baja, va a afectar mucho en esta fase de la vida y va a tener que ver con la formación de la microbiota, con una alteración y un desbalance de la respuesta inmunológica hacia TH2, o sea, hacia TH alérgica y o hacia procesos proinflamatorios. En esta fase de la vida es muy importante monitorizar periódicamente los niveles para poder utilizar la vitamina D terapéutica y mejorar las infecciones. Es muy importante la vitamina D en el asma, sobre todo porque ahorra corticoides y ellos lo necesitan. Y quizá todo paciente que necesita corticoides orales debe recibir vitamina D para rápidamente retirarlos y como lo vamos a ver también a nivel de dermatitis atópica. Miren que la dermatitis atópica, que no es de la parte respiratoria, pero es importantísimo comentar su relación con la vitamina D. La dermatitis atópica en esencia es un déficit de barrera de piel cutáneo en donde pues hay una inmadurez de la piel y por lo tanto una mayor permeabilidad de afuera hacia adentro de infecciones, pero más que todo hay una inflamación alérgica cutánea que predispone a que haya sobreinfecciones y aumento en la colonización del estafilococo aureus y del herpes. Hay un subtipo de dermatitis atópica, sobre todo la dermatitis atópica severa y en algunos pacientes es muy característica la sobreinfección frecuente. Muchos de estos pacientes con dermatitis atópica que se sobreinfectan y que son de cursos severos y de comportamientos prolongados tienen déficit de vitamina D porque el queratinocito es altamente sensible a esos niveles de vitamina D que entran al queratinocito porque tiene enzimas que transforman esa vitamina D en su forma activa y forma nada menos que péptidos antimicrobianos que van a ser antibióticos naturales contra estas condiciones. Conversemos un poco sobre la relación de vitamina D y COVID-19. Por muchos años se viene observando en estudios en influenza, en dengue, en virus sincitial respiratorio, en herpes, cómo los niveles de vitamina D tienen relación con mayor o menor susceptibilidad a infecciones, si son bajos, mayor susceptibilidad a infecciones,
mayor progresión de infecciones y mayor severidad de estas. También se ha visto una importante asociación, sobre todo en el déficit de vitamina D, con enfermedades inflamatorias crónicas como las aquí anotadas, EPOC, diabetes, falla cardíaca, etc. La vitamina D actuaría principalmente sobre la membrana por intermedio de péptidos antimicrobianos y ayudando a contrarrestar la proteína S de la corona del rinovirus. Vemos, por ejemplo, en estas dos gráficas, la relación que podría tener terapéutica o preventiva, en este caso, de la vitamina D en el COVID-19, porque la vitamina D se ve asociada cuando está muy baja, una correlación inversa, se ha visto que se asocia con neumonías complicadas, con procesos hiperinflamatorios, con aumento de tormenta de citoquinas, especialmente interleuquina 6, con aumento de la proteína C reactiva, con incremento en los procesos sépticos, con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, con fallas cardíacas, con diabetes no controladas, se asocia inversamente a menos niveles de vitamina D, se ven estas características. Y también con los casos fatales que han ocurrido, están asociados a un déficit de vitamina D cuando estos procesos se complican y llevan a la muerte. También se ha visto que en las enfermedades que más frecuentemente se complica el COVID, en diabetes, hipertensión, cardiovasculares, enfermedades crónicas respiratorias, se asocian con déficit de vitamina D. ¿Qué tenemos en cuanto a suplementación? En la edad pediátrica se recomienda que en el neonato y en el menor de 1 año, todos los pacientes, ya sea que reciben alimentación materna o mixta, reciban una dosis que cumplan los requerimientos, digamos, nutricionales básicos para salud ósea, que equivalen a recibir 400 unidades diarias en el primer año o 25.000 unidades cada 15 días por 6 semanas si hay deficiencia, y luego de mantenimiento 25.000 unidades cada 2 meses. En el mayor de 1 año, entre los 1 y los 18 años, 25.000 unidades cada 15 días por 6 semanas, y este es el mantenimiento, 25.000 unidades cada mes. En adultos se utiliza 50.000 unidades semanales por 8 semanas y luego 50.000 unidades mensuales. Estas son las dosis de sostenimiento nutricional para salud ósea. Sin embargo, para la inmunoestimulación y la actividad antiinfecciosa vamos a necesitar más dosis. Como propuesta de este artículo bien interesante, que lo recomiendo, y sobre todo para poblaciones de riesgo como nosotros en salud y la población de riesgo con comorbilidades, estamos viviendo y buscando afanosamente opciones que nos reduzcan el riesgo y que nos reduzcan las complicaciones, que nos den la oportunidad de estar en contacto con el virus y hacer una infección leve. Se propone llegar a la meta de 40 a 60 nanogramos, no sobrepasar estos valores, dar dosis de carga que aquí las ven de 200 a 300.000 unidades y mantener 4.000 a 10.000 unidades. Estas dosis de carga, cuando no tenemos unos niveles recientes, se puede utilizar sobre todo en los pacientes que están hospitalizados, pero se pueden utilizar en pacientes o en personas como nosotros, precisamente para reducir el riesgo. El problema de la hipercalcemia, esto parecen ser megadosis, pero recuerden que estamos aquí en presencia de utilizar dosis antiinfecciosas e inmunomoduladoras.
En principio, esta es la presentación y me gustaría entrar a discutir porque quiero aprender de ustedes a ver qué preguntas tienen. Entonces vamos aquí a las preguntas. Sobre la dosis de pidotimod. Bueno, básicamente eso viene en suspensión, tiene un aceptable sabor y viene en frascos o de 120 mililitros que alcanza para 15 días en un niño de peso normal. Se utiliza 7 mililitros o 400, que equivalen a 400 miligramos cada 12 horas por 15 días si el paciente tiene la infección activa. O preventiva, ¿sí? Se utilizan 400 miligramos en una dosis diaria por 2 meses en pediatría. ¿Hay alguna otra pregunta por acá? No veo sino una. Dice pidotimod, ¿qué dosificación se da de vitamina D? Bueno, ya vimos la dosificación para prevención o para homeostasis ósea. Para infección, uno puede dar hasta 1500 unidades diarias o su equivalente semanal o mensual. Precisamente las dosis semanales o mensuales son mucho más prácticas porque no se olvidan y se logra una mejor adherencia. Y en adultos, mantener niveles entre 4.000 a 10.000 unidades y o hasta que se logren niveles mayores de 40 a 60 nanogramos por mililitro. ¿Cuál sería el periodo de tiempo? Me preguntan por acá. Si es preventivo, me imagino que se refieren, si es a la vitamina D, uno usa preventivamente hasta que podamos hacer niveles. Rápidamente logramos los niveles, bajamos al mantenimiento con las dosis ya mencionadas. Y si es pidotimod, es lo mismo. Es un periodo de 2 meses con una sola dosis y luego lo podemos repetir antes de que llegue la época de lluvias en nuestro medio, antes de la entrada al colegio o al jardín infantil, con 2 meses de anticipación para prevenir las infecciones. Pidotimod, me preguntan acá, protocolos de niños asmáticos, es lo mismo. Usualmente los virus asociados al asma es la infección con cada gripa o con cada proceso infeccioso viral respiratorio, terminan en corticoides broncodilatados con un proceso asmático, pues uno trata de o manejarlos si ya tiene el evento por 15 días, ¿sí? Para evitar las recurrencias, o preventiva o profilácticamente 2 meses en las épocas que les he mencionado, antes de lluvias, antes de invierno, antes de entrada al colegio o al jardín, etcétera. Me hablan de la pandemia, pues es la que estamos viviendo de coronavirus, de COVID-19. No hay experiencias con pidotimod. No hay experiencias con pidotimod. Sin embargo, los chinos han incluido algunos hospitales y algunos centros valorar los niveles de vitamina D durante el proceso inicial de evaluación para tratarlos con tratamientos de suplencia si lo necesitan y así ayudar en el proceso de inmunomodulación o de anti-hiperinflamación y controlar la tormenta citoquímica.
Me preguntan, aquí el doctor Estrada habla COVID-19 interrogado. No hay experiencias en COVID-19 con pidotimod, como les mencionaba, y en prevención, pues es una opción bien clave porque no hay vacunas, no hay antivirales que sirvan para que el sistema inmune llegue en una forma mejor preparada, porque a todos vamos a estar en contacto con este virus, porque no hay memoria inmunológica de rebaño. Si nuestro sistema inmune está bien de salud, no tiene procesos inflamatorios de bajo grado y no tiene déficit de vitamina D, y tenemos buenos niveles de vitamina D, tenemos una forma de defendernos mejor a los virus, tanto respiratorios altos como al COVID. Gianni, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Quién tiene la mano levantada por acá? Aquí voy a señalar. Hay varias manos levantadas, entonces voy a ponerles el audio. Ya leí básicamente las escritas. Tengo aquí dificultades para oír la pregunta. La pueden escribir, no sé por qué razón. A ver, voy a... la doctora Velasco, Yurani Velasco, ¿está por ahí? ¿Cómo hago para oír su pregunta? Potencial. Que hay manos levantadas. No he podido. Vamos. Dar este micrófono. Aló. Ahora sí. ¿Me escuchan? Doctor. Doctor, buenas noches. Sí, ahora sí, qué rico, qué bueno. Queríamos saber, doctor, buenas noches. Queríamos saber qué concepto nos puede dar sobre las dosis altas de vitamina C endovenosa. No tengo ninguna experiencia. Vitamina C, no tengo ninguna experiencia. Por ahí hay algunas referencias, pero no tengo. Su poder antioxidante, pues es controversial. Usualmente lo usamos todos, pero por vía endovenoso no tengo conocimiento. Gracias. ¿Alguna otra? De nada, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Aló. Doctor, qué pena, pero el audífono de los asistentes no está activo. ¿Dónde lo activo? No se puede activar, doctor. Nunca hacemos ese tipo de cosas. Buenas noches. Sí, te escucho. Doctor Olmos, excelente presentación, felicitaciones, muy completa y actualizada. Qué alegría oírte, María. ¿Cómo te va? Bien, gracias, Doc. Una pregunta. Dosis Dime. de vitamina D
ya sea carga o mantenimiento, dosis de vitamina D en personas con enfermedades autoinmunes, tanto de la artritis juvenil como la de adultos. ¿Qué consideras para estos tiempos de pandemia? Mira, actualmente las personas que toman corticoides deben recibir siempre vitamina D asociado para evitar la hipercalcemia y la hipercalcemia que producen los corticoides. Sí. Siempre que una persona está en tratamiento con medicamentos para tratar enfermedades autoinmunes, deben tener niveles de vitamina D, porque la vitamina D ahorra corticoides. Tú puedes hacer desescalonamientos más rápidos y utilizar la menor dosis que necesitan, sobre todo con corticoides. Lo vemos en el asma también, lo vemos en dermatitis atópica también. La vitamina D es un ahorrador de corticoides, tanto tópicos como orales, en el asma y en la dermatitis atópica. ¿Y la dosis? Depende de los niveles que tú tengas. Si tú tienes niveles por debajo de 20, tú puedes utilizar dosis de carga para agilizar y tú puedes utilizar la dosis que puede ir para protección de corticoides y para evitar los efectos secundarios. Las dosis están alrededor de 2.000 a 4.000 unidades diarias. ¿Sí? Si no hay, y seguir los niveles en sangre apropiados para evitar los efectos de los corticoides. Si el paciente está teniendo, por ejemplo, dermatitis atópica severa o con sobreinfecciones frecuentes, yo debo hacer dosis de carga y usar dosis más elevadas que las de suplencia para hueso para contrarrestar las infecciones. Yo puedo utilizar dosis que van de 4.000 a 10.000 en diarias, unidades internacionales diarias en un adulto tranquilamente. En pediatría, por ejemplo, para evitar infecciones, yo veo que ustedes en pediatría, yo usualmente subo la dosis de 400 unidades y la vuelvo a 1.500 para proteger a ese niño de infecciones que lo lleven al asma, por ejemplo. En mayores lo subo a 2.000. ¿Eso te contesta, María? ¿Aló? Doctor, qué pena, pero es que el audio para los asistentes no se puede activar. Ya, ¿y entonces qué hago? Solamente escrito, no, solamente pues lees las preguntas del módulo de preguntas. No se les permite activar el sonido para los asistentes, doctor. Ah, entiendo. Aquí me ¿Listo? hablan de... ¿Sí? Sí, señor. Estoy tratando de leer las preguntas, no hay muchas. Tratamiento. Despliegue el módulo de preguntas que sí hay varias, doctor, todavía quedan bastantes sin responder. A ver, voy al módulo de preguntas. La flecha blanca que está al lado derecho. Dice, en dermatitis atópica, pregunta la doctora Daniela, ¿es necesario tener un valor, digamos, objetivo? Pues sí, uno trata de llegar en dermatitis atópica a niveles en nanogramos por mililitro de 40 a 60. Lo mismo en asma. 40 a 60 miligramos, nanogramos por mililitro. Estar frecuentemente haciendo niveles para llegar allá. Hay varias preguntas. ¿Qué otra pregunta vemos a ver? Doctor, me preguntan sobre asma y dermatitis. Aquí, ¿qué más veo?
Ave María. ¿Hay alguna otra forma de revisar las preguntas? Listo, doctor. Si quiere, yo se las leo entonces. Hágame el favor. A ver, no sé en dónde quedamos. ¿Cuál fue la última pregunta que leyó usted, doctor? La de la doctora María Becerra y la de dermatitis atópica de Daniela. Daniela, un segundo. ¿Cómo se divide la dosis de Histotal oral semanal? El Histotal viene de 25.000 unidades. En principio, 400 unidades equivaldrían a 4 por 7, 28, un vial semanal. Listo. Si normalmente un niño tiene de 8 a 10 procesos virales al año con no sé cómo se dice. Pidotimod, ¿sí? Sí. Bueno, ese es un paciente para hacerle un tratamiento profiláctico con pidotimod por lo menos 2 meses. Déjame a la persona al doctor que hace la pregunta, siempre que uno tiene una infección respiratoria recurrente, tiene uno que hacer un diagnóstico diferencial. Es el paciente alérgico, es el paciente que tiene un ambiente, es un fumador pasivo, o tiene una inmunodeficiencia, o tiene un daño o una alteración estructural que lo predispone a la infección. Cuando son infecciones respiratorias recurrentes, y se ha descartado todos estos diagnósticos diferenciales, uno puede utilizar el pidotimod preventivo por 2 meses, 2 o 3 veces al año. Total es anticipar las fases de mayor frecuencia de infecciones que ocurren cuando llegan las lluvias en nuestro medio, cuando se entra al colegio o al jardín. Ok. ¿La administración de vitamina D también se puede realizar en adultos? Obvio, claro que sí, yo la estoy tomando. La vitamina D nos va a ayudar mucho a reducir el riesgo de infecciones, tanto respiratorias, sobre todo en las personas mayores o con comorbilidades. Se puede utilizar para nosotros los pediatras que estamos frecuentemente expuestos a infecciones en nuestras oficinas y en los hospitales. Debemos tener unos niveles adecuados de vitamina D, ojalá mayores de 40 nanogramos por mililitro, por debajo de 60 para evitar procesos, pero debemos tomarlo. Así no tengamos comorbilidades. Somos una población de riesgo porque estamos expuestos frecuentemente a infecciones. Listo, doctor. ¿La administración de vitamina D también se puede realizar en adultos? Claro que sí, como te lo menciono. El pediatra es una persona adulta. Las personas mayores de edad avanzada deben estar en tratamiento si tienen déficit de vitamina D, además de la protección de la osteoporosis, deben tener unos niveles antiinfecciosos entre 40 a 60 nanogramos por mililitro. Claro, es una opción bien importante para esta coyuntura del COVID-19 para reducir por lo menos el riesgo y reducir las complicaciones. Listo. Definitivamente los niveles terapéuticos de la vitamina D son cercanos a niveles tóxicos. ¿Qué tan necesaria sería para quienes habitamos la zona ecuatorial? Mira, los niveles tóxicos son muy altos. Realmente más de 150 nanogramos por mililitro. Es excepcional que se llegue a esa dosis. Se han hecho muchos estudios usando megadosis en pacientes sin patología renal o ósea por años, sin que se hayan presentado efectos tóxicos. Lo que ocurre es que como la vitamina D fue utilizada o es utilizada principalmente en ginecología, en reumatología, en salud ósea, y no se le había dado la importancia a nivel de su potencial antiinfeccioso
y en su potencial inmunológico de inmunomodulador, siempre veníamos utilizando dosis bajas y teníamos el temor endocrinológicamente de efectos tóxicos de la vitamina D por hipervitaminosis, pero es excepcional que se logren niveles de 150 tóxicos. No los he visto. Listo. Un segundito. ¿Deberíamos suplementar a las madres lactantes con vitamina D? Si ellas en nuestro medio, si son deficitarias, si son de alto riesgo, por decirle trastornos de metabólicos, obesidad, sedentarismo, bloqueadores solares, exceso uso de ausencia de solterapia, como decimos todo, esa persona debe suplementarse. Sí, estaría de acuerdo. Con eso protegemos también al niño. ¿Cada cuánto o por cuánto tiempo se debe dar el pidotimod como profilaxis? 2 meses. Cada 2 meses, y se puede repetir en el año, como ya lo he repetido, lo he dicho, 2 o 3 veces en el año, precisamente anticipando las épocas de mayor frecuencia de infecciones respiratorias, los picos respiratorios. Antes de entrar al colegio en diciembre y enero, antes de entrar al colegio en el segundo semestre, antes de las épocas de lluvias, etc. ¿En alimentación podemos hacer algo inmunoestimulante? Sí, claro, los nutrientes son apoyan mucho al sistema inmune, y el sistema inmune, para su función adecuada, requiere de nutrición adecuada. Los nutrientes más importantes en la función adecuada del sistema inmune está la vitamina D, están los antioxidantes, pero que se conozca dosis, estudios y evidencia, la vitamina D para mí está de primero. Obviamente la vitamina A, hoy en día se está hablando mucho también del zinc, de la suplencia del zinc, que tiene mucha importancia a nivel inmunológico. En niños, por ejemplo, con inmunodeficiencias transitorias, que hacen linfopenias secundarias a virus o a medicamentos, el zinc, suplencia de zinc también puede ser usada. No hay claridad con relación a la dosis, pero debe ser utilizado. Yo acostumbro en pediatría a usar las mismas que usamos en diarrea, de 15 a 20 miligramos diarios. Se puede asociar y se debe asociar con vitamina D. En una menor de 2 años que ha tenido incontinencia pigmentaria, ¿qué dosificación se da de vitamina D? Pues si tiene déficit de vitamina D, porque no se asolea, porque no ingiere los alimentos que tienen vitamina D, lácteos, pescado, etcétera, y tiene déficit y es un paciente de riesgo que tiene una patología de piel, pues se puede dar una suplencia para ósea, para salud ósea, que va de 400 unidades si tiene menos de 1 año, pero para evitar las infecciones por la pérdida de la protección de la piel, se pueden utilizar dosis mayores, hasta 1500 en menores de 1 año, o hasta 2000 en mayores de 1 año, hasta 4000 unidades. Todo depende de los niveles. Ok. ¿Cuánto tiempo recomienda el uso de vitamina D en personal de salud en la pandemia de COVID-19? Pues durante toda esta pandemia, hasta que aparezca la vacuna, ¿sí? Hasta cuando se acabe la cuarentena, debemos ya estar en mantenimiento, ojalá. Debemos tratar de salir de la cuarentena con buenos niveles de vitamina D y continuar de mantenimiento. Hasta que aparezca la vacuna, tenemos que tener y mantener buenos niveles.
Conociendo la fuente natural de la vitamina D, ¿qué recomendaciones nutricionales recomienda? Nutricionales, básicamente los lácteos, el pescado, algunas fuentes en Europa y en países con estaciones hablan de los hongos, de los mushrooms, como fuente de vitamina D, pero en nuestro medio es los lácteos y el pescado, los huevos, principalmente. Listo. ¿Cómo se administraría la dosis de carga y mantenimiento de vitamina D y cuál sería el periodo de tiempo? Sencillo. Hay que utilizar sustancias que vengan en dosificación elevada, por ejemplo, 25.000 unidades. Uno puede usar dosis de carga que puede ir de 50.000 a 100.000 unidades, hacerlo semanal o mensual, tomar niveles hasta que se logren los niveles. Se pueden hacer semanales, se toman unos niveles en 15 días. Si no se ha llegado rápidamente a los niveles antiinfecciosos de 40 a 60, pues sigue uno haciendo las dosis de carga de 25 a 50.000 unidades hasta llegar a esos niveles, semanales o mensuales. Se recomienda en esta época de cuarentena hacer cargas para llenar rápidamente esa despensa de vitamina D y luego seguir en mantenimiento. Doctor, tenemos también preguntas de nuestros usuarios en el Facebook Live de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Nos pregunta Mariet Socarrás, si no tenemos cómo medir los niveles de vitamina D, ¿de qué manifestaciones clínicas hay que estar pendientes en los niños y adultos? Bueno, buena pregunta. En principio, lo primero es lo profiláctico. Los pacientes de riesgo de tener déficit de vitamina D, ya se los he mencionado. Son los pacientes que usan bloqueadores solares, que no se asolean, que tienen trastornos alimentarios de la ingesta de las proteínas que contienen vitamina D, que son los pacientes con reflujo, con problemas de mala absorción. Recuerden que la vitamina D es una vitamina liposoluble. Muchos pacientes con esteatorrea y mala absorción pierden vitamina D y no absorben adecuadamente. Entonces, todas esas manifestaciones, síndrome de mala absorción, dermatitis atópica, frecuentemente infecciones a repetición, son signos de déficit de vitamina D. Obviamente el raquitismo es la enfermedad clásica de toda la vida que fue descrita hace muchos años debido a la vitamina D. Los dolores óseos, muchas enfermedades, mucho dolor articular en pediatría puede ser un índice, un indicativo de hacer niveles. El cansancio en los niños, los dolores, los trastornos musculoesqueléticos, la pérdida de fuerza muscular, la debilidad muscular, puede estar indicando un déficit de vitamina D. Nos pregunta María Adelaida Solórzanos, doctor, si un paciente adquiere un determinado virus, ¿hay algún beneficio en su recuperación por el hecho de haber realizado un tratamiento con pidoptimod? Sí, claro. Hay fases, por ejemplo, la fase activa, cuando se tiene una infección, el pidoptimod, una infección respiratoria, reduce los días con tos y con síntomas gripales, reduce el malestar general, pero los síntomas respiratorios se reducen en tiempo. Perfecto. Nos pregunta Viviana Viloria, lactante con neumonía viral grave con síndrome respiratoria aguda y de bajo peso, ¿se puede indicar vitamina D? Claro, claro que se puede. Se puede indicar, se le puede dar la dosis de mantenimiento para salud ósea, pero si tiene una infección activa,
Eso consume más vitamina D y se le puede dar una suplencia de acuerdo a los niveles si está hospitalizado, ¿sí? O si no, se puede hacer una dosis tentativa de antiinfecciosa que va 2 o 3 veces la dosis de salud ósea. 1.500 unidades si es un lactante, a 2.000 unidades diarias. Si no se conocen los valores normales. Doctor, en niños no asmáticos, ¿pudiéramos considerar dar vitamina D a todos los niños para tener una mejor respuesta de su sistema inmune en casos de contagiarse con el COVID-19? Sí, se utiliza para cumplir los valores, los requerimientos nutricionales, y pienso que en esta contingencia también deben recibir dosis antiinfecciosas preventivas o profilácticas. Perfecto. En un niño de 6 años con dermatitis atópica activa, ¿se puede dar pidotimod? Se puede utilizar en dermatitis atópica no la usamos mucho, el pidotimod, usamos más vitamina D. Se ha utilizado más el pidotimod para infecciones respiratorias, pero hay mucha literatura para evitar las infecciones urinarias recurrentes. También en las infecciones recurrentes del niño con Down hay literatura. También se ha utilizado en adultos en enfermedad pulmonar broncoobstructiva crónica principalmente. Nos preguntan, doctor, ¿es seguro dar dosis de 25.000 a bebés? ¿La Sociedad Clínica Americana lo recomienda? La dosis de 25.000 unidades, si la das semanal, equivaldría a dar 400 unidades diarias, más o menos, ¿sí? En vez de darla todos los días, porque se te puede olvidar, se puede dar una dosis de 25.000 unidades cada semana para cumplir las necesidades nutricionales requeridas para salud ósea.